Bueno, aquí estamos en camino de vacaciones, que nos vamos para Chicago. Me dieron una surprise. Mañana en Chicago. Primer día en Chicago, ahí llegamos tardísimo y ya desayunamos y salimos del hotel y mira lo que nos encontramos. Lo primero que nos Bueno, y ahora estamos caminando por Magnificent Mall y estamos en camino para el 360 de Chicago. Estamos mirando para la tienda y yo digo, esta es como una cafetería bien fancy, ¿no? Pero entonces cuando me viro Ernesto me dice, pero este es el Starbucks. Miren aquí qué belleza el Starbucks este. La Torre de Agua de Chicago es el monumento más familiar y parecido de la ciudad, construido entre 1867 y 1869 y fue creado por el Sistema de Agua Municipal de Chicago. Bueno, ahora estamos aquí en el building de 360 de Chicago y entonces está muy hermoso. Estamos disfrutando la vista, está preciosa. No me imaginé que fuera a ser tan bonita, de verdad. Y una de las informaciones que está en el piso 94 y es uno de los elevadores que más rápido sube en los Estados Unidos, que sube a 20 millas por hora. Ahora mismo acabamos de hacer el tour de aquí, salimos de ahí y todo estuvo perfecto, pero Yané no pudo, nada más que hizo la primera. Todo el que me conoce a mí sabe que yo y las alturas no nos llevamos bien. Salimos de 360 de Chicago. Si tienen deseo de desayunar o tomarse un café, siguen hasta una cuadra hacia el norte y hay un lugar aquí que se llama, este lugar aquí, se llama Cafecito, un lugar muy bueno, que venden buenos cafés y buenos desayunos, ¿ok? Did you know we have a hot dog fest in Chicago? Do you go? Does Lake Michigan freeze? So folks, if you're feeling hungry after all this talk of Chicago food, then you can always hop off at the next stop and grab yourself something delicious to eat. Take a look at that up there. Now she sits right on top of the Chicago Board of Trade. Pretty amazing, right? She is serious, the goddess of agriculture. She is out of Greek mythology. Really, they passed a bill to charge people a certain percentage of sugar tax for all the drinks that you brought. Of the Potawatomi Nation here of Illinois. This Music, let's go again. Hit it! Their mission statement is... To connect people to the universe and each other under the sky we all share. Except ours is twice the size. Oh yeah, and that makes it one of the largest fountains in the world. Look out, and on a clear day, you can see for over 50 miles. You can see 4 states: Illinois, Indiana, Wisconsin, and Michigan. Look down, never look down, and you have Chicago at your feet. Bueno, y ahora acabamos de llegar A Navy Pier. A la parte donde está el Children's Museum y nos encontramos que tiene la tienda de los famosos popcorn, Garrett, popcorn, no sé si lo dije bien. Escogimos el famoso mix, que es la mezcla de popcorns, que es de queso y de caramelo, creo que es. Abre. No, se ve rico. Entonces vamos a probar de coger dos ahí. Uno y uno, mira. Uno de cada uno. Bueno, los dos juntos.
Salado y dulce. Está bueno. ¿Es rico? La combinación está buena, pero me gusta más el dulce. ¿Sabes? Así que ya saben, cuando venga el buen bake está riquísimo. Entonces después vamos a hacer el tour de la arquitectura en el río. See how we got to Chicago. It's not the same though. I found this out is important when it comes to the translation. If you translate Chicagoa or Chicagoe from Algonquin into English, you get, "Aw man, that place smells like a skunk." We're gonna kick things off with a skyline changer though. Undulating blue-green glass on our new 3rd tallest building. We have an example with Trump Tower from 2009 by Chicago architect Adrian Smith. The 2nd tallest in the city, and an example of this contextualism. Apparently, it's a working dead bridge. So, it doesn't lead anywhere, it's dead, but it's a landmark, so it can't be torn down, must be maintained to some degree. On a practical level, they'll bring it down about once a year. They don't really tell us when. They'll drive a specially made pickup truck across the rail lines, maybe do some maintenance, maybe not. Throw it back up. This used to power the train station. It hasn't for about 10-15 years. They phased it out before then, so it hasn't seen really much action in multiple decades. Right, with a pretty tall Art Deco building for its time and a 3-story tall aluminum statue on top of it, the Chicago Board of Trade, the tallest building in the world for 24 years. And so the tallest in Chicago today. Out behind the Wrigley building, you'll find Tribune Tower from 1925, and this sticks out as a winner. Bueno, ahora estamos aquí que acabamos de regresar del tour de arquitectura por el río de Chicago. Todo muy bueno, se lo recomendamos. Y le enseña muchísimo también, porque había muchas cosas que no sabíamos, como por ejemplo la historia del río. Esto es cuando vienen con los niños chiquitos, los trae aquí en la entrada del Navy Pier, se ve como se divierten en la fuente ahí jugando con el agua, ¿eh? River Walk, ya para terminar el día de hoy. Ay, cansadito. Mira cómo está mi pelo. Ya Ya está aquí, despeinada. de aquí vamos a estar un rato aquí, vamos a ver qué hacemos y ya de aquí vamos para el hotel por la noche. Para mañana el segundo día. Pero está completa, así que ya saben. Estoy liquidada. Nos vemos mañana en el próximo video. ¿Ok?